Bueno, voy a empezar. Perfecto. Adelante. Perfecto. Que luego tengo clase de verdad. Y hoy no llevo Lego. Estaba a punto de traerlos hoy. El próximo lunes sí tengo clase con Lego. Bueno, como vi que en el título, aparte de Lego Serious Play, hablaba también de juegos de tablero, voy a volver a comentar para aquellos que sí estuvisteis, bueno, para los que no estuvisteis, porque los que estuvisteis sí lo visteis, en Cádiz yo hice una presentación que era de juegos que yo utilizaba en las clases, entre ellos Lego Serious Play. Entonces, bueno, algunos datos para tenerlos en cuenta. El 70% de los ejecutivos hacen recesos diarios para jugar. Yo ayer casualmente pregunté en mi clase, yo doy, en este cuatrimestre de clase en biotecnología, entonces tengo una asignatura de dirección de proyectos a biotecnólogos, que es la única asignatura que se da en este campus, que yo creo de dirección de proyectos. Y son 5 chicas y ninguna jugaba. O sea, me quedé alucinado. Digo, mira, yo por lo menos juego a Duolingo. Ellas ni a eso, no jugaban absolutamente a nada. Ya somos menos de jugar. Sí. Claro, claro. A los médicos. Luego, jugar mejor a la percepción de diferencias de contrastes en un 58%. O el 25% de los jugadores, bueno, los jugadores toman las decisiones un 25% más rápido que los demás. Ya ahora empiezo a contaros experiencias que he tenido de gamificación o ludificación, como le dicen, se debería decir en castellano. Esta es muy fácil. No sé si la habéis probado alguna vez. Hacer una torre de espaguetis. Entonces, bueno, esto básicamente se montan equipos de no más de 5 o 6 personas y le das una bolsa de gominolas de esas, de nube, o como le llaméis vosotros, mushroom, y un paquete de espaguetis. La verdad que un paquete de espaguetis te da para una clase entera. Y les dice que tienen 5 minutos para planificar y 20 minutos para hacer una torre lo más alta posible. Ya si quieres le puedes meter algunos plus, como que sea bonita o que aguante peso o algún tipo de idea adicional. Y luego se hace una evaluación de si se ha trabajado bien en equipo. Yo la suelo utilizar esto de los primeros días de clase. Incluso en la presentación lo he utilizado algunas veces. Le digo, venga, vamos a ver si sabemos qué es un proyecto. Y le empiezan a hacerlo y eso, si han visto cuáles han sido las mayores dificultades, los puntos débiles. Un poco reflexionar sobre lo que es la tarea de la dirección de proyectos. Y como no digas que planifiquen, no planifica nadie. Pero vamos, eso no te lo planifica ni en el primer día de clase, ni incluso el último día de clase, después de haberle machacado con el PMBOK, con las competencias, con todo. Nada, no miran, no planifican, hay que decírselo. Esta es la segunda opción, que es para jugar al valor ganado. Y ayuda sobre todo a ver, bueno, que yo cada vez que la utilizo, descubro que no se han enterado en clase. De la fórmula, de la... Entonces, empiezan a hacer el seguimiento y ahí se dan cuenta de para qué sirve. Entonces, bueno, esto es un juego que lo han diseñado en una universidad brasileña, la Universidad Federal de Santa Catalina, una chica que se llama Cristiane Grese, y no para de investigar sobre este tema. Y casualmente, uno de sus alumnos estuvo haciendo práctica en la Universidad de Cádiz y conoció a Alberto y a Manuel y a Andrés. Entonces, bueno, esto es un juego de tablero con unas instrucciones. Hay, vamos, todas estas referencias en el artículo, vamos, lo que se publicó de mi ponencia en los Proceedings de Cádiz, están todas las referencias. O sea, está, vamos, algunos datos de lo de la torre de espagueti, que el PMI tiene escrito un artículo sobre cómo jugar con sus presentaciones ya hechas y todo. De esto, con las referencias al artículo donde te dan las instrucciones y la referencia a la página web donde puedes descargarte todo el material. Entonces, hay billetitos, no sé si veis aquí en la pantalla. ¿Se ve es que no sé si se ve mi ratón cuando estaba señalando. Sí, se ve. Pues aquí están los billetes, tú tienes una serie de personajes con los que vas jugando y en función, tú montas tu equipo y en función del equipo que has montado, pues vas a tener unos costes. Y luego si los dados te salen, creo que 1 o 2, tienes que coger una carta de riesgo. Y ahí te van marcando pues retrasos o adelantos que vas a tener en el proyecto, con lo cual eso, cada vez que llegas a un hito, hace un análisis del valor ganado. Y ahí vas viendo si vas adelantando o retrasando.
ese da para una clase. Ya os digo en confianza para lo que sirve, ¿eh? Luego, la tercera opción, que esta da para muchas clases. Yo cada vez que pongo este juego puedo estar 3 o 4 clases de hora y media dándole vueltas, porque hay unas instrucciones y esto sería el diagrama de red, que ya lo he puesto como en plan tablero. Y a la hora de jugar, pues tienes que ir pasando en cada una de... Pues para llegar aquí a la casilla verde, tienes que haber hecho antes pues las 4 anteriores, porque esto es un diagrama de red. Y vas tirando el dado, o sea, cada vez que llega una de estas, pues dice alquilar creo que pone aquí, alquilar espacio de oficinas. Tienes dos opciones, una que no hay que tirar el dado, pero que es más cara, o una opción, o otra que sí tienes que tirar el dado y es más barata. Pero ahora, dependiendo de lo que te salga el dado, puedes empezar a alquilar o no puedes empezar a alquilar. Entonces, tú al principio tienes que hacer una estimación de cuánto te va a costar llegar al final del proyecto. Yo le digo que me lo planifiquen en tiempo y me lo planifiquen en coste. Y de ahí, después vamos viendo el análisis del valor ganado, vamos haciendo análisis de riesgo, ellos van viendo un poco la gestión de los recursos, porque en determinadas casillas de aquí tienes que contratar a ingenieros, tienes que contratar técnicos, tienes que despedirlos, tienes que quitárselo a la competencia, vas jugando un poco con los personajes. No veas lo rápido que despiden cada uno de los alumnos. O sea, cuando le explicas gestión de recursos humanos, eso de despedir, hombre, como... Pero cuando son jefes, despiden alegremente. En fin, que al final se hacen el juego y después yo le intento que me lo pasen que hagan el análisis del valor ganado y que vayan viendo también los adelantos y retrasos que están teniendo. Incluso alguno puede haber llegado a simular la partida para ver cuál es la duración exacta del proyecto. Normalmente se llega desde el principio hasta el final, que es cuando empiezan a producir y vender, alrededor de 20 y tantas semanas. Y deben pedir un préstamo de 700.000 euros o cosas así, dólares. Y bueno, y se juega. Aquí, entonces, entre la clase de preparación, la clase de planificación, la clase de ejecución, fácilmente 3 clases por lo menos las ocupamos y consolidan conocimiento. Entonces, esto yo lo suelo hacer muchas veces cuando tengo voy holgado de tiempo en las clases finales del curso. Este fue una novedad, este no viene en el paper este que hice, que es jugar al Jenga este. Yo llegué a esto de casualidad y lo que hago es que me tienen que identificar riesgos de un proyecto. Les digo que me identifiquen un proyecto y ahora que hagan un brainstorming para identificar riesgos. Luego los categoricen, leves, medios o graves. Y ahora hay un dado que se ve aquí. ¿Veis este dadito chiquitito que se ve en la mesa? Pues ese dadito, cada cara tiene un color. Entonces les digo que me digan un riesgo. Y ahora, si el riesgo es grave, tienen que empezar por los graves para gestionarlos bien. Si el riesgo es grave, tienen que tirar esto y si sale como ha salido aquí, morado, tendrían que coger la pieza morada que esté más abajo. Y empezar a todo el mundo como lo saca con mucho cuidado. Y al final intento decir conclusiones que si se gestionan bien los riesgos, el proyecto no se cae, porque la metáfora de la torre es el proyecto. Y luego, bueno, la clave de la experiencia con Lego Serious Play. Para los que... Estos son fotos reales de gente jugando, una construcción que me hicieron, y esto, por ejemplo, yo muchas veces, casi siempre la estoy utilizando en la parte de inicio del proyecto, cuando tienen que hacer el acta de constitución. Entonces les digo que, ahora os explico un poco cómo es la metodología, que cada persona tiene que identificar un proyecto. Y estos serían los proyectos que salen de una clase. Entonces me han dicho aquí planta de destilación de un perfume de Galiz, me parece que pone. Planta de producción de bioetanol, planta ecológica de generación de agua, ampliación de un sistema de calefacción con biomasa. Esto me parece que era un curso del máster la asignatura del máster de ingeniería química. Entonces cada uno me iba identificando un proyecto y a partir de esa idea pues tenían que contestar una serie de preguntas para desarrollar el acta de constitución. Y aquí aplicaba 100% el método de Lego Serious Play. Una de las cosas que sí te das cuenta es que lo mismo que cuando tú haces presentaciones. ¿Voy muy rápido? No, voy bien. Cuando haces presentaciones de que te dicen, tú le dices, cada uno que piense en un proyecto y lo presentáis en grupo. Pues el único que te está atendiendo es el que te está explicando. Cuando lo haces con el Lego Serious Play, todo el mundo está súper atento. O sea, está deseando que le cuenten la historia de los que... O sea, si hay que decirle al principio, cuando ya, como lo de MasterChef, manos arriba, ¿no? Cuando terminen de hacer la construcción, manos arriba, porque si no, eso de tener las piezas en las manos
los alumnos no pueden parar. Los alumnos, o yo esto lo he hecho en sesiones de consultoría con profesionales. Entonces todo el mundo está esperando a lo que está contando el otro y a ver cómo lo cuenta y cómo la historia que está contando y qué metáfora encuentra en la figura que han hecho respecto al proyecto que van a hacer. Entonces, a sugerencia de José Luis y Chucky, esto sería el material básico que te vende Lego como Lego Serious Play. Entonces, hay una caja que creo que vienen 10 bolsitas de esta. Alberto, vienen 10, ¿no? ¿De cuáles? No, 100. ¿100 bolsas de esto? Sí, nosotros tenemos 100. Compramos o sea, la unidad es 100. Ah, pues vienen 100. Pueden ir hasta jugar 100 personas, ¿no? Es correcto. Entonces, este sería el paquete básico. Luego hay uno que es complementario, que es este, que es como para hacer figuras más complejas y empezar a buscar conexiones, etcétera. Y luego hay, bueno, este es específico de conexiones y estos son con más. Y yo lo que utilizo es, bueno, yo me compré, esta la tengo comprada, la del paquete de Serious Play. Tengo 3 compradas y luego me he comprado una caja de esta de Lego Class, que utilizo esta caja y la otra que visteis antes. Tengo 2 o 3 lotes y dependiendo del tamaño de la gente a la que se le voy a dar la clase, intento que sean un grupo de menos de 20. Ya sigo la metodología de Lego Serious Play. Entonces, los pasos básicos de la metodología son 4 pasos. La primera es hacer una pregunta. Yo normalmente llego aquí después de haber explicado los conceptos básicos del inicio del proyecto, donde tienen que pensar un poco en cuáles son los hitos, los objetivos del proyecto, dimensionarlo antes de empezar a planificar. Lo que después se plasmaría en el acta de constitución. ¿Quiénes son los principales interesados? Algunos riesgos, dimensionar el tamaño del proyecto en duración y en tiempo y en el coste. En fin, y ahora aquí le hago una pregunta básica que suele ser ¿qué proyecto desarrollarías o te hace ilusión desarrollar? Algo así. Luego cada alumno tiene sus piezas y tiene que construir un modelo a modo individual que represente un poco la idea del proyecto. Después, una vez que tengan construido el modelo, ahí se le dejan 15 minutos, 20 minutos, yo creo que con 15 son suficientes. Cuanto más tiempo le dé, esto como la ley de Parkinson, más tiempo que ocupan, ¿no? Que no paran. Les pido que cada uno comparta la experiencia de qué representa ese modelo que han diseñado. Y ahora ahí te cuentan una historia. O sea, lo suyo es que sea una metáfora y que te cuenten una historia de cómo han llegado a ese modelo. Entonces te cuentan de todo. O sea, cosas muy llamativas. Sí es verdad que tuve una vez una mala experiencia que tenía una alumna que era muy tímida y se me puso a llorar en la clase. Y no lo hizo, pero ya pregunto antes de por si acaso. Entonces aquí cuentan la historia de lo que es el proyecto que van a representar. Y aquí empezamos a generar reflexiones que van vinculadas a las preguntas. Aquí añado como más preguntas vinculadas a lo que es la constitución del proyecto. Entonces, de esa idea de proyecto que han tenido, pues les digo, ¿cuáles son los principales interesados? ¿Cuáles son los objetivos que quieres desarrollar en el proyecto? ¿Cuáles son los hitos, los principales riesgos, el coste que estimas, la duración? Vamos, para empezar aquí, los alumnos están bastante verdes y están un poco perdidos de la metodología de la dirección del proyecto. Entonces, esto les libera bastante. Este año, que ya es lo que voy a empezar a hacer la semana que viene, cuando haga esta dinámica, pasaría a la segunda fase de la metodología Lego Serious Play, que en muchos casos te puedes quedar en esta, que es intentar buscar conexión entre las representaciones que han hecho cada uno de los miembros del equipo. Entonces, buscando conexiones para generar un proyecto común. Que eso es lo que decía antes, lo que voy a hacer este año para que sobre ese proyecto común ya siga trabajando en el resto de las sesiones. Os he dicho que yo lo utilizo normalmente para el inicio del proyecto, pero que lo mismo se puede utilizar para identificación de riesgo o para trabajo en equipo, para comunicación, para tema de conflicto, o sea, se trata de coger un problema o una pregunta y sobre eso que cada uno vaya desarrollando la idea. Y bueno, aquí se acaba mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Cada alumno o el equipo? ¿El qué? No te he escuchado al principio. Lo hace... espera un momento, tengo aquí... Espera. ¿Lo hace de manera individual cada alumno o en grupo?
El proyecto hasta ahora lo he hecho a individual. Cada alumno, yo pongo, bueno, como yo no tengo paquetes individuales, sino que tengo la caja grande, cojo una caja como para cada 4 personas. Y entonces en esa van cada uno haciendo las figuras. Pero cada uno de ellos tiene que hacer Tiene que hacer su proyecto. figura, sí. Tiene que contar qué es la historia, de dónde sale esa idea, qué es lo que pretende, un poco de batallita de... Y suelen ser bastante... Son muy dinámicas las clases y luego suelen ser bastante valientes, porque además, cuando tú vas viendo que los demás están haciendo construcciones un poco más complejas, entienden que la historia va a ser... que no va a ser algo simple. Entonces luego empiezan a contarlo y lo van adornando un montón. Entonces, a lo mejor el primero va un poco más tímido, pero el segundo o el tercero ya te cuenta una batalla de proyectos fenomenal. ¿Y cuánto tiempo tiene cada uno para contar la parte final, su historia? Como 5 minutos o cosas así. 5 minutos. Yo lo voy apuntando en la pizarra, cuáles son los proyectos. Le hago una foto para ya darle continuidad un poco para el resto de las clases. ¿Y las sesiones de cuánto tiempo las haces, Guillermo? Yo mis clases, o sea, yo esto cuando lo he hecho en clase, la clase dura 1h30. Entonces, la primera parte es un poco de explicación de la metodología, lo que os decía, explicación de la metodología y si no, y un poco lo que es el inicio del proyecto, si no lo he explicado previamente. O sea, si a lo mejor en la clase anterior he explicado lo que es el inicio del proyecto, ahí voy directamente a la metodología y utilizo el resto de la clase para eso, para utilizar el Lego Serious Play. Cuando lo he hecho en sesiones de trabajo de consultoría o de formación de compañías, pues puede estar perfectamente 4 horas dándole vuelta. O sea que tú, una vez que tengas el modelo, empieza a generar... Se está quedando sin tiempo. Él es el límite de tiempo de 40 minutos en su rubro. Mira, me están regalando 40 minutos. No. ¿Le das todo lo que yo o le tenemos que dar todos? A mí me ha dicho, me lo ha regalado. Yo ya le he dado que acepto. Entonces, lo que estaba diciendo es que en sesiones de profesionales, en cuanto empiezas a hacer preguntas, luego a buscar conexiones, qué cosas son buenas, los puntos débiles, los puntos fuertes, te preparas un poco la sesión y 4 o 8 horas pueden ser factibles. ¿Y con qué número de personas lo sueles trabajar cómodo? Es decir, a partir de 10 ya... No, o sea, con 10 perfectamente y con 14 y 15 montas 3 o 4 grupos y fenomenal. Yo este año tengo el hándicap que son muy pocos. O sea, yo doy clase a 5 alumnas de biotecnología. Entonces nada más que ya puede hacer una construcción. Ah, bueno, ahí va, no, ahí, perdón, hacen 5. Perdona, Chucky, yo he llegado hasta 80 personas. Hasta 80. Porque no me cabe más en el aula. ¿Tú solo con 80 personas? Y Manuel y yo. Y un látigo. Y un látigo. Haciendo equipos de cuánta gente. Y luego no te 4 a pierdes 6. las piezas. Tenemos los colaboradores que las recolocan. Pero que yo en la metodología que hago se hacen individuales, ¿eh? Y por eso te pregunto. Entonces, el problema que sean muchos es que, como la presentación la hagan uno a uno, o sea, que puedes organizar después equipos y cada uno se haga la presentación y que los que hayan montado ese equipo intenten generar un proyecto común o puntos de conexión entre los distintos proyectos. Porque si esto, en lugar de identificar un proyecto, tú lo planteas para identificar riesgos sobre un proyecto, ahí ya hay más conexiones. Porque si tú dices, identificar un proyecto, cuéntame una historia, claro, es muy... Aunque sean alumnos de biotecnología o de máster de ingeniería industrial, a lo mejor tienen ideas más o menos parecidas, pero claro, hay una dispersión muy grande. Pero cuando estás tratando un problema de por qué, me acuerdo de una empresa, que era por qué los proyectos se retrasaban, al final te identifican soluciones que están relacionadas unas con otras. Que a lo mejor luego trabajando en equipo, es decir, grupo de 5 o grupo de 7, ya se hace la presentación entre ellos para que no sea tan larga, porque 20 haciendo cada uno su presentación a 5 minutos es una hora que... Y ahí quizás sí se aburran los demás. Vale. Por el chat os voy a pasar, si puedo, el enlace. Creo que en el chat te están haciendo algunas preguntas, ¿eh? Sí. Ah, pues voy a mirarlo porque... Mira, en la página de Choplego está ahí veis los precios.
pero la bolsa de 100 unidades viene a salir como 360 euros, o sea, 3,6 la unidad, ¿vale? 360 euros si compra 100. Y después la que ha dicho Guillermo de 214 piezas sale 27 euros. Sí, estas son las 100. O sea, yo, no sé si me veis en chiquitito, la bolsa de 50 es esto. Y 100 como esta son 360 euros. 100 como esta. Pero que es obligatorio comprar las 100, digamos. Es un pack He completo. visto páginas web en Robotics, por ejemplo, donde te venden la bolsa a 5 y pico. O sea, que a lo mejor Lego te vende solo 100, pero después al final Robotics lo que hace es compra 100 y después las vende individuales. Ya. Pero claro, te mete el paso. O sea, en vez de 360, pues te cuesta 5 algo. Pero en la página robotics.es he visto eso. Y después la de 214 piezas, que nosotros las tenemos en 2 bolsas por operatividad. Esta sale 27. En la página el enlace debe de saliros. Estas para...